y no sé, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros siempre, frente a estos casos, si bien nosotros sugerimos como una ruta a seguir, porque finalmente es como agotar todas las instancias, la gente es netamente libre de ir como a la estación que le parezca más correspondiente. Pero nosotros siempre decimos, primero hay que partir con agotar la primera instancia que tiene que ver con el servicio de atención al cliente, con el servicio postventa, con la empresa en sí, ¿ya? O sea, exigirle a la empresa que se haga responsable respecto a la vulneración de mis derechos. Esa es la primera estación. Si la empresa no responde, después ya pasar a la segunda estación que tiene que ver con que ese reclamo lo gestione una institución externa, llámese una institución que pueda mediar entre el consumidor o consumidora y la empresa. Y acá encontramos, por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, que es como la institución que el Estado pone al servicio de las personas, que básicamente lo que hace es mediar, ¿ya? ¿Qué quiere decir mediar? Como que a la empresa le dice, oiga, empresa, ¿usted quiere reparar al consumidor? Así como de buena gente, y si la empresa le dice no, hasta ahí llega el reclamo, y SERNAC da por cerrado ese reclamo, diciendo que no fue como exitoso. La segunda vía, que tiene que ver cuando es un mercado regulado, que básicamente son los mercados como más sensibles, es a través de las superintendencias, ¿ya? Si yo tuve un tema con agua, con luz, con una serie de cosas, están las distintas superintendencias. Con y internet. Claro, y ahí yo puedo generar un reclamo, pero en este caso la superintendencia no genera una mediación, sino que genera un procedimiento sancionatorio administrativo. Ya quiere decir que la superintendencia tiene la facultad de fiscalizar y si encuentra que la empresa incurrió en alguna infracción, de sancionar a la empresa, de multarla. ¿Cuál es el problema de esto? Que la multa de beneficio fiscal, o sea, la persona no recibe ni uno, ¿ya? En ese sentido. Y la tercera vía, que para nosotros es la mejor vía de todas, es acudir a las asociaciones de consumidores y consumidoras que están en todo el país. Y entre esas nosotros estamos FOJUC y trabajamos este tema. Y la asociación de consumidores, ¿qué puede hacer? Puede hacer este trabajo de la mediación, que hace SERNAC, pero nosotros podemos ser mucho más incisivos porque las asociaciones de consumidores y consumidoras somos de la sociedad civil, por lo cual no respondemos a intereses ni tampoco respondemos a protocolos que nos dictamine una autoridad. Porque, por ejemplo, te digo el caso de Concepción, el Servicio Nacional del Consumidor SERNAC del Biobío es súper centralizado, al final tampoco puede tomar muchas decisiones si es que el nivel central no se lo permite. Uh-huh. Y hemos visto muchos casos donde el director nos ha dicho directamente es que tengo que preguntar a Santiago para decir algo, tengo que preguntar a Santiago para tomar esta decisión. Claro. Entonces, las asociaciones de consumidores en ese sentido tenemos mucha más autonomía y tenemos mucha más capacidad de llegar a hablar con la empresa y de ver mejores alternativas. Y que la alternativa en muchos casos no solamente sea que a la persona se le como restablezca el derecho, o sea, que la persona vuelva como a tener su servicio, que le entreguen otro producto, sino también en muchos casos podemos negociar una compensación, ya una compensación de mutuo acuerdo. Es decir, mire, usted, no sé, devuélvale el televisor que se le quemó a la persona uno nuevo y además dele una gift card de 10.000 pesos porque la persona perdió tiempo y dinero en reclamar, en hacer todo esto. Y nosotros podemos proponer esos bases de arreglo, ¿ya? O sea, podemos llegar a eso. Y la tercera vía, y cuando esta estación tampoco falla, o sea, también falla, o sea, el SERNAC no logra ninguna mediación o nosotros no logramos la mediación porque la empresa no quiere, está la tercera estación que es la judicialización. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede concurrir a tribunales a obtener que la justicia sea quien determine lo que se debe reparar, cómo se debe reparar y cuándo se debe reparar. Pero que hay que distinguir. El SERNAC, si es una persona, una sola, individual, no tiene la competencia para representarlo. O sea, si yo, Pablo, me falló un televisor de 1,5 millones, que ya es un monto alto, digamos así, y el SERNAC no logró éxito con mi reclamo, el SERNAC archiva ese reclamo y me dice, vaya usted solo al juzgado de policía local y demanda a la empresa, le pasa un formulario que es bastante malo, lo tengo que decir, y demándelo. O si no, muchas veces lo manda a las corporaciones de asistencia judicial o a instituciones que representan gratuitamente, que, disculpando acá, también son bastante malas las demandas que presentan desde esos espacios, lo debo decir. No, está bien. Entonces, porque nos hemos encontrado con demandas que han presentado de la corporación que después llegan a nosotros, ¿cachai? Y nosotros decimos, pero ¿quién escribió esto? ¿Cómo se le ocurre una aberración?
Ya, entonces, y las otras instituciones que estamos facultadas, pero por alguna otra razón CERNAC nunca ha sido como colaborador o tampoco ha sido generoso con eso, somos nosotros. Nosotros por ley sí podemos representar el interés individual, sí podemos decirle a la persona, oiga, nosotros lo representamos gratuitamente y ahí vemos de qué manera vamos financiando el proceso. Entonces, las personas que sepan que nosotros como FOJUC sí podemos individualmente representarlo. Pero también existen otros casos cuando no es una sola persona la cual es afectada, sino que es un grupo de personas, ¿ya? Uh-huh. Y en este caso es lo que se llaman los intereses colectivos o los intereses difusos, que la diferencia básicamente es cuando hay un interés colectivo es cuando yo puedo determinar las personas afectadas. Por ejemplo, son 60 personas que estuvieron afectadas porque cerraron el camping y las 60 habían ya pagado su entrada. Yeah. Y un interés difuso cuando yo no puedo determinar a las personas porque son muchas. Por ejemplo, no sé, en la caída de la señal de Entel por 2 días afectó a personas, pero yo no sé cuántas personas. Cuántas. Claro, entonces es difuso. ¿Cachai? Y cuando se encuentra afectado este interés, CERNAC sí tiene competencia para demandar, defendiendo este interés colectivo y difuso, pero nuevamente actúa bajo las reglas que la autoridad le puede fijar, ¿ya? Y aquí yo me hago responsable de lo que digo. Muchas veces en estas demandas colectivas que CERNAC hace, hay mucha presión y lobby de parte de las empresas para que se llegue a una conciliación antes o a una transacción antes de que sea la demanda. Y muchas veces llegan a muy malos arreglos, ¿ya? A muy malos arreglos. Entonces, y por eso es súper permeable que cuando CERNAC lleva estas demandas, porque uno no sabe qué intereses están ahí afectando. O sea, vemos, por ejemplo, bueno, eso es un tema. Y nosotros como asociación de consumidores tenemos toda la fuerza del universo para llevar a las negociaciones hasta el último, digamos, eslabón, ¿ya? O sea, hasta la última instancia la podemos llevar, ¿cachai? Entonces, en ese sentido tenemos más libertad. Y hay un procedimiento que nació con el año pasado con la reforma a la ley del consumidor, que se llama el procedimiento voluntario colectivo, que es lo que ya antes se llamaba las mediaciones colectivas, que es cuando CERNAC no quiere demandar, aunque sean muchas las personas, sino que quiere llegar a un acuerdo con la empresa y ellos sin tener que pasar por un tribunal, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Y aquí sí me hago responsable también de lo que digo, es que esto se transformó en una especie de una delación compensada encubierta. Esto quiere decir que la empresa al final se confía mucho de que el CERNAC le va a exigir lo mínimo y termina compensando mucho menos de lo que debería. O sea, te pongo el caso del caso CMPC, el papel tissue, de los 450 millones terminó pagando 150 millones CMPC, ¿ya? De dólares. Y así han existido muchos casos donde, no sé, pues la mediación colectiva que hizo con FASA, cuando fue la colusión de la farmacia, cuando finalmente la compensación operaba porque yo tenía que volver a comprarle y ahí se aplicaba el descuento, que yo encuentro que es una... Claro. ¿A quién fue el genio que se le ocurrió eso? Que finalmente, o sea, más encima beneficia a las mismas farmacias al final. Exactamente, y voy a ir a comprarle a quien me defraudó, a quien cometió un delito, porque finalmente la colusión es un delito, ¿ya? Entonces, todas esas cosas creo que están mal hechas. Y nosotros, por ejemplo, hace ya 3 meses iniciamos un procedimiento voluntario colectivo contra Movistar por un tema de Fuente Alto, y nos dimos cuenta que el procedimiento está súper mal regulado. No hay plazos establecidos, por ejemplo, hay plazos establecidos desde que CERNAC notifica la apertura, pero entre que se le envía el correo y que notifica la apertura, a nosotros nos pasaron 3 meses. ¿Ya? 3 meses que nos respondió. Y y al tercer mes nos dice, ¿saben qué? Su procedimiento voluntario no va a ser procedente porque nosotros ya estamos investigando el caso. ¿Cachai? Entonces al final es una inseguridad, falta de certeza jurídica. Nosotros estamos súper atentos a qué vamos a hacer ahora porque nos parece una burla y una falta de respeto que finalmente este procedimiento se pueda transformar como en el monopolio de CERNAC frente a estos temas, ¿ya? Y nosotros no queremos. Nosotros como asociaciones de consumidores vamos a defender nuestras prerrogativas y nuestras facultades de representar a las personas, porque creemos que es sano para una democracia que no solamente el Estado sea quien represente los derechos de las personas, sino que también las organizaciones de la sociedad civil tengan esa atribución y esa capacidad. Porque muchas veces el Estado es, como y lo hemos visto, no es una cosa que estoy inventando yo, el Estado es atrapado por los intereses económicos, políticos, etcétera. Entonces muchas veces
tiene que ser la sociedad civil organizada la que se ponga al frente de estas situaciones. No, y al final en este minuto tenemos un Servicio Nacional del Consumidor sin muchos poderes. Al final, como que aunque hubiera alguien con muchas buenas intenciones, no puede hacer mucho más que invitar a la empresa a solucionar el problema y la empresa dice que no. Así que estamos mal. Oye, Pablo, hoy día tienes otra tarea que mandarnos ahora a la tercera pausa musical. Así que te dejo. Dime qué canción vamos a escuchar y por qué. Ya, bueno, acá en Aboga Rock, que estoy feliz de estar acá, yo los voy a invitar a irse a esta pausa musical por una canción que me hace mucho sentido, que de hecho yo creo que es de las canciones que yo escuchaba cuando era chico, cuando se fundó Fujú, yo con 14, 15 años, y que después hoy día cuando ganó la prueba nuevamente la volví a escuchar, que hace tiempo no la escuchaba, que se llama Carne para la Picadora de la Polla Record, así que ojalá la disfruten y puedan escucharla a todo volumen porque lo amerita. Entonces eso, escuchamos Carne para la Picadora en Aboga Rock. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un Salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis penas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Vida de superviviente y meterse algo decente. Vida de superviviente. La rueda sigue y se acabó la juventud. Ahora me pongo con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. La culpable de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. ¡Alegría! Carne para la picadora. ¿Y qué más da? La culpable de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. Y estamos de vuelta ya con el último bloque. Hemos hablado sobre la protección al consumidor o la desprotección al consumidor. Y eso quiero que veamos ahora, Pablo. ¿Qué se puede hacer ahora? Estamos enfrentados a un proceso, ¿cierto?, de nueva constitución. Hay mucha esperanza desde algunos sectores. ¿Crees tú que desde el punto de vista de los consumidores podrían haber algunos cambios? ¿Qué necesitamos para sentirnos protegidos finalmente? Ya, mira, yo creo que el cambio, el crear una nueva carta magna, que haga un nuevo acuerdo social, yo creo que es súper, súper necesario en nuestra sociedad chilena. Ya, yo creo que no es algo que esté de paz, no es algo que sea antojadizo de un grupo minoritario, y así lo demostró la votación también, sino es algo que sea urgente. Y me permito un minuto simplemente para generar la defensa corporativa que le llamo yo al concepto consumo, que yo sé que causa mucho conflicto cuando a uno le hablan del consumo, del consumidor. Ya hay muchas consignas que dicen soy ciudadano, no consumidor, y que yo, entre comillas, comparto el fondo o lo que quiere dejar instaurado ese mensaje, más no comparto que como que se trate de denostar el concepto consumidor. ¿Por qué? Porque yo creo que el neoliberalismo claramente le hizo un flaco favor al concepto consumo y consumidor, porque la gente lo asocia a un acto de comercio, ¿ya? Cuando la gente habla de consumo consumidor siempre termina creyendo que tiene que ver con comprar, con contratar. Pero nosotros nos vamos como al fondo, y el consumo y el consumir significa vivir, ya es un acto de vida.
¿Ya? Entonces, cuando yo necesito consumir para vivir, yo necesito el consumo mínimo para poder existir.